Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa. No es saber más, es entender cómo se conecta todo, programa de gestión y regulación en el sector eléctrico. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla informativa nos acompaña Carlos Gomero, él es socio fundador de Energy and Mining Consulting. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Carlos Gomero, te cedo la palabra para que inicies con el evento. Muy buenas noches. Gracias. No sé si se ve y se me escucha bien. Te escuchamos y te vemos bien, Carlos. Buenas noches. Perfecto, perfecto. Un favor, ¿podrían ayudarme con la presentación? Sí, Eh, claro, no hay problema. por favor. Bueno, mientras se va mostrando la presentación, de alguna forma, esta va a ser una presentación, debería ser una presentación muy breve, una presentación que pueda tomar quizá 20 minutos, no creo que más. Pero por supuesto, deberá también atender a las consultas que ustedes tengan a bien formular. El propósito de la presentación es mostrar una idea global o integral de la industria eléctrica. El propósito del programa es mostrar de alguna forma la integralidad de las disciplinas que se presentan dentro de la industria eléctrica. Es una industria que no se puede entender solamente desde el lado regulatorio legal, sino también desde el lado de la ingeniería, de las condiciones que tiene físicas el sistema, pero también de las condiciones financieras y económicas que influyen en la toma de decisiones. Es decir, el modelo que se trata de presentar es un modelo integral a partir de charlas, a partir de conversatorios, a partir de clases, de expertos en derecho, en ingeniería y en economía. Entonces, voy a tratar ahora de hacer una introducción muy breve. Quizás si alguno tiene mayor conocimiento sobre el tema eléctrico puede encontrar estos temas de alguna forma algo básicos, pero podría complejizar la explicación a partir de alguna pregunta. Eh, Así que, por favor, adelante con... Bien, quizá el punto de partida para entender el sector eléctrico peruano es ver cuáles son nuestras fuentes de generación. Nuestras fuentes de generación se muestran en la práctica, se muestran al lado izquierdo del slide. Y de alguna manera, no vamos a entrar en los detalles, por supuesto, pero en líneas generales podríamos decir que el sistema eléctrico interconectado nacional fundamentalmente está eh, o reposa en la hidroelectricidad y en la generación térmica a gas natural. Fundamentalmente de eso se trata. 40%, más o menos, siempre roza el 40% la generación térmica a gas y 50%, alrededor del 50%, la generación hidroeléctrica. Sin embargo, y por supuesto la generación renovable no convencional alcanza hasta el 11%, a veces 12%, en algunos picos puede llegar hasta 16, hasta 17%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, por supuesto, confiamos mucho en las avenidas, es decir, en las lluvias, y también en la presencia del gas de camisea que soporta esta producción de gas natural, esta generación térmica a gas. Sin embargo, hay un dato relevante que se tiene que tomar en cuenta, es que ya no hay proyectos hidroeléctricos importantes. De hecho, ya no hay proyectos hidroeléctricos. Creo que no exagero si digo que los proyectos hidroeléctricos prácticamente se han encarpetado, vamos a decir así. Hay todavía alguno, pero el último que se hizo o se puso en operación fue el año pasado, esta central hidroeléctrica que se llama, o la llevó adelante Hidroglobal, que se llama Sangabán 3, está en Puno. Después de esta ya no se ven en el futuro mayores proyectos hidroeléctricos. Por el lado de la generación térmica tampoco. No hay crecimiento de generación térmica. Prácticamente podríamos decir que los proyectos de generación convencionales de alguna forma ya han pasado, no voy a decir a desuso, pero ya no se presentan. El estado del arte, la situación actual, lleva consigo a concluir que básicamente el crecimiento se va a dar a partir de la generación renovable no convencional, es decir, eólicas y solares. Esa puede ser una primera gran conclusión.
soportado sobre la hidroelectricidad, soportado sobre el gas natural, el crecimiento solamente está orientado en eólicas y solares. Y esto, por supuesto, pone un desafío muy relevante al sector eléctrico porque, como ustedes saben, tanto la generación eólica como la generación solar no son constantes. Es decir, no se puede tener la seguridad de que siempre esté presente esa generación. La demanda no, la demanda, por supuesto, siempre tiene que estar abastecida. Y esta generación, por supuesto, es variable. Y eso es el gran reto. ¿Cómo es que solamente vamos a crecer con generación variable y deberíamos tener generación confiable que le dé respaldo a esta generación? ¿No? Esa es una primera gran conclusión. Y estoy hablando de la producción. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, y había hecho una mala referencia al inicio, realmente el gráfico de la izquierda no representa producción. El gráfico de la izquierda representa capacidad instalada o capacidad efectiva. No voy a hacer esa diferencia en este momento. Pero ¿qué quiere decir? Que esto es toda la generación que tenemos. Tenemos generación renovable no convencional, hidroeléctricas, gas natural y diésel, la que está en rojo ahí arriba en el cuadro de la izquierda. Pero por supuesto, estas centrales de diésel no se usan mucho. Si vamos al gráfico de la derecha, podemos ver que esos cachitos que se ven oscuros ahí, que se ven en rojo, es la presencia del diésel en la producción real. La producción real está hecha por la parte amarilla que está abajo, que es renovables a lo largo del tiempo. Luego, hidroelectricidad, es decir, hidroeléctricas, y luego el gas natural, que llena toda la demanda, casi toda la demanda. Eventualmente, en algunos cachitos, hay producción de diésel, y como veremos en adelante, esta producción de diésel, aunque parezca insignificante, tiene efectos muy relevantes en cuanto a precios en el sector eléctrico. Adelante, por favor. Esta podría ser una forma de explicar también de forma muy general el mercado de la electricidad o la estructura del mercado eléctrico, ¿no? Como en todo proceso productivo hay una parte en la que se produce, genera o se gesta el producto o el servicio, luego se transporta, se transmite y luego se distribuye y se entrega al usuario final. Y bueno, en la generación eléctrica o en el sector eléctrico hablamos de generación, transmisión, distribución y finalmente los usuarios. Una particularidad muy relevante del sector eléctrico es que, y que no lo tiene ningún otro sector, es que el mismo producto, electricidad, puede ser producido a través de diversas tecnologías. Uno puede tener hidroeléctrica, pues, térmicas, eólicas, solares, todas ellas producen el mismo producto. Es un producto homogéneo producido por diversas tecnologías. El reto o uno de los retos más grandes que tiene la industria o la regulación de la industria es crear un mecanismo regulatorio, crear unas normas, un régimen normativo que sea consistente y que sea general, aplicable a todas estas tecnologías a pesar de que son distintas. Una generación hidroeléctrica o una central hidroeléctrica, por ejemplo, tiene altos costos fijos porque hay mucha inversión en ingeniería civil y electromecánica ahí puesta, pero tiene un costo variable muy bajo porque el agua que se usa para generar, la verdad que tiene un costo menor. La central térmica es al revés, tiene menores costos fijos, pero tiene más costos variables porque el combustible tiene un costo mayor. Y así, por el estilo, tienen diversa composición. Esa es la complejidad. La complejidad es que diversas tecnologías con diversos costos fijos, diversos costos variables, compiten en el mismo mercado por los mismos clientes. Luego esta energía es trasladada a través de grandes distancias y grandes voltajes a lo que se conoce como transmisión, son las grandes redes o las grandes troncales o las carreteras eléctricas que existen. Pasa a la distribución, que es un sistema de menor voltaje, menor distancia, más enmallado, más cerca del usuario. Los distribuidores, por ejemplo, en Lima son Plus y Luz del Sur. Y finalmente están los clientes. Estos clientes pueden ser de dos tipos, los clientes regulados y los clientes libres. Los regulados, por supuesto, son los residenciales, los pequeños, las casas, los domicilios, los pequeños consumidores. Y los clientes libres más bien son los más grandes, son los consumidores más grandes. Y esto no solamente es una diferencia en términos de tamaño, en términos de dimensión o de capacidad de consumo, sino que tienen derechos distintos. Los clientes regulados no podemos elegir a nuestro suministrador, estamos condenados por la regulación a contratar con el distribuidor de nuestra zona de concesión. Los clientes libres, sin embargo, sí tienen la posibilidad de poder contratar elegir a su suministrador. Pueden contratar con el distribuidor de su zona de concesión o con un generador directamente. Ese derecho que tienen los clientes libres, por supuesto, se le otorga no solamente para fomentar mayor competencia, sino sobre la base de considerar o de aceptar que un cliente grande tiene poder de negociación suficiente como para contratar
con un generador en igualdad de condiciones, ¿no? Esa es la lógica que está detrás. Me había olvidado al inicio de la presentación y decir que una característica muy relevante de lo que intentamos hacer en el programa es que se pueda responder a la pregunta, en todos los casos, siempre se pueda responder a la pregunta de por qué. Obviamente yo puedo hacer un detalle de qué cosa es la regulación, cómo está la regulación, qué es lo que dice la regulación. Y bueno, todos sabemos leer, podemos explicar esto relativamente de forma sencilla, pero lo más importante a este nivel, a nivel de curso de posgrado, es entender las razones de la regulación. ¿Por qué el mercado eléctrico es como es? ¿Por qué en el mercado eléctrico se presentan ciertas condiciones regulatorias que no hay en otros mercados? ¿Por qué hay esa diferencia de clientes regulados y libres? ¿Por qué existen los mercados que existen en generación? ¿Por qué los límites son esos que están ahí a la derecha? Los clientes regulados y libres están definidos en función de un límite. Por debajo de 200 kilowatts son regulados, por encima de 2.500 kilowatts son libres. Y en el interín pueden elegir. ¿Por qué? ¿Debería ser más? ¿Debería ser menos? Si uno entiende las razones, uno puede modificar la regulación o puede entender un cambio regulatorio. Caso contrario, en realidad estamos condenados solamente a revisar lo que existe hoy, a entender descriptivamente lo que pasa en la regulación, pero no a entender las razones. Eh, en el caso de la generación o en el sector eléctrico se puede decir que hay tres mercados, el mercado spot y el mercado de contratos. El mercado de contratos, a su vez, se divide en mercado libre y mercado regulado. Por razones prácticamente eh, que acabo de explicar, que puede ser hasta redundante, el mercado libre es el mercado que atiende a los grandes clientes y el mercado regulado es el mercado que atiende a las distribuidoras que llevan esa energía a los clientes regulados. Por otro lado, el mercado spot es otra cosa. El mercado spot, vamos a decir que por el momento es un mercado físico, un mercado instantáneo, que surge a partir de una condición, que surge a partir del hecho de que los generadores no controlan su producción. En el sector eléctrico, todos los generadores, uno puede entrar al sector eléctrico, pero no controla su producción. La producción de una central de generación la controla el operador del sistema, que en el caso peruano es el COES. Cuando una central de generación entra al sistema, se olvida de su operación, no la controla. El COES decide cuándo, cómo, en qué condiciones esa central debe operar. Y así funciona. Entonces, eso es una diferencia notoria respecto de cualquier otro mercado. Y como consecuencia de eso, cualquier arreglo comercial que pueda tener la compañía, la central de generación, con cualquier cliente, no tiene nada que ver con la producción real, física, que ordene el COES en este mercado físico que se denomina mercado spot o mercado instantáneo. Entonces, de ahí nace el mercado spot. Entonces, la pregunta es, nuevamente, habría que preguntarse, ¿por qué hay un operador? Y también hay razones físicas dentro del modelo de la existencia de la industria de la electricidad que hacen que se requiera un operador, que las centrales no puedan decidir por sí mismas prenderse o apagarse, despachar. Se necesita alguien que ordene ese despacho por razones que espero pueda tener tiempo de explicar ahora. Adelante. Por si acaso, si tienen alguna pregunta, como digo, porque no se entiende por complejidad o porque es demasiado básico y se quiere complejizar un poco el tema, no tengan eh, no tengan ninguna duda y plantéenla por favor por el chat. ¿Cómo funciona el mercado eléctrico peruano? Aquí, ¿cómo funciona el mercado eléctrico, el mercado spot, o el mercado de corto plazo, también llamado mercado de corto plazo? Es un sistema basado en un despacho mandatorio y costos variables auditados. Hasta hace un momento expliqué que era un despacho mandatorio, es decir, un despacho que no decide, una producción que no decide las centrales, sino decide el operador. El operador manda de forma vinculante, ordena de forma vinculante que las centrales operen o no. ¿Según qué? Porque tendrá que tener algún criterio. El criterio es de menores costos variables. No importa para la producción en el mercado spot cuán costoso haya sido la central hidroeléctrica. No importa cuántos millones de dólares hayan invertidos en términos de costos fijos en esa central hidroeléctrica. No interesa. Lo que importa solamente es el costo variable. Una central en términos de costos fijos es irrelevante para la producción del mercado spot. Solamente se mide el costo variable. Y en función de ese costo variable es que las centrales son ordenadas. Primero, por supuesto, entran a despachar las centrales renovables no convencionales. ¿Por qué? Pues porque tienen costo variable igual a cero. Las centrales eólicas usan el viento y no cuesta. Las centrales solares usan la radiación solar y no cuesta. Entran a despachar primero. Le sigue las centrales hidroeléctricas. Usan el agua, que cuesta poco.
Le siguen las centrales térmicas a gas natural, es un combustible, cuesta un poco más. Y finalmente, para resumir, le siguen las centrales térmicas que usan combustibles eh, derivados del petróleo, ¿no? Básicamente diésel y residuales. Son los más caros. Parte relevante de esto es que este trabajo lo hace el COES y el COES tiene una razón de ser. La electricidad, una vez que se produce, se consume en ese mismo instante, digamos, viaja a la velocidad de la luz. De manera que en este momento que nosotros estamos usando energía, hay una central que está produciendo esta energía en este mismo instante. Entenderán la complejidad que supone que el COES tenga que proyectar la demanda de todo el país y ordenar las centrales para que puedan cubrir esa demanda que ha proyectado. Por supuesto, hay herramientas estadísticas, hay herramientas que le permiten hacer eso. Y luego opera el COES en tiempo real. Si una central debe entrar, debe salir, a veces hay contingencias, se rompe o se cae una línea de transmisión, se malogra una central eléctrica, el COES tiene que reemplazarla en ese momento. Entonces el COES hace ese trabajo, trata de que el sistema siempre esté en una frecuencia determinada, que no haya demanda desatendida y que siempre exista una producción que pueda atender esa demanda a los menores costos posibles o a los menores costos variables posibles. Adelante. ¿Cómo funciona el mercado eléctrico peruano? He explicado cómo, básicamente, por supuesto, de forma muy sencilla o muy gruesa, cómo funciona el mercado spot. Pero ahí no acaba la economía de un generador, ahí no acaba las relaciones comerciales o la importancia de estas relaciones comerciales en el mercado eléctrico. Existe un mercado de contratos, es decir, los generadores pueden entrar en contratos con clientes. Un generador le puede vender energía a un cliente mediante contratos. Por supuesto, esa energía que le vende mediante contratos es una energía que se factura y es una energía que el cliente paga, pero no es una energía que necesariamente haya producido el generador. El cliente consume una energía que no se sabe si es producida por ese generador con quien ha contratado. Ya hemos dicho que el COE simplemente despacha las centrales. El COE no le importa quién es el suministrador de tal o cual cliente. Si en un caso determinado un cliente minero, llámese Antamina, consume un determinado volumen de energía, a Antamina le llega una factura a fin de mes de su generador con quien tiene contrato, y Antamina le paga y punto. Pero en el mercado de spot la cosa es distinta. En el mercado de spot, esos consumos de Antamina se acreditan como consumos de un generador. Se crea la ficción como que es el generador el que hace el retiro del sistema. Esto es como una piscina, una piscina, y uno puede ingresar un volumen de agua por un lado y retirar el volumen de agua por otro lado, de manera tal que la piscina siempre esté al mismo nivel. Es básicamente cómo funciona el sector eléctrico. La frecuencia se mantiene al mismo nivel y hay retiros y hay inyecciones, y todo el tiempo el sistema está en una frecuencia, en una misma frecuencia, que es 60 Hz en el caso peruano. Entonces, en el mercado spot solo participan los generadores y se crea una ficción, se crea un artificio porque un generador no consume energía, un generador produce energía. Son los clientes quienes consumen energía. Pero para efectos del mercado spot, los retiros de un cliente, los consumos de un cliente, se estiman como si fueran retiros del generador. Y es el generador quien los asume en ese mercado. Y es un mercado, por supuesto, en el que se liquidan esas inyecciones físicas de los generadores y los retiros que hacen los generadores, por supuesto, retiros físicos de su cliente, con quienes tienen contrato, pero que se acreditan como si fuera de los generadores. Al final del día, cada mes o al final de mes, se hace un match, una compensación entre todo lo que ingresa el generador, todo lo que inyecta el generador como consecuencia de la obligación del COES a un precio determinado, que es el costo marginal. Ya espero que podamos explicarlo ahora de qué se trata. Y también los retiros que hace el generador, que tiene que pagar también a costo marginal en cada momento. El costo marginal del sistema, el precio spot, varía cada 15 minutos en función de el despacho que puede hacer el COES de cada central. Es, en principio parece un modelo muy sofisticado, y creo que lo es al final, creo que lo es, pero es un sistema sencillo de entender cuando uno le hace un doble clic. Adelante, por favor. Esto es un poco más, un slide un poco más teórico, ¿no? Es un poco más teórico, pero sí podría decirse que las condiciones de la operación del mercado de corto plazo, el mercado de spot, hablo aquí,
es básicamente que el despacho lo hace un tercero, un generador no determina su producción, sino lo hace el operador. El despacho es obligatorio, el generador no tiene nada que decir frente a eso, en principio, eh, y es el COES quien lo despacha. El despacho se hace en función de un criterio, es un criterio de eficiencia. En el caso peruano es el menor costo variable. Digo en el caso peruano porque en el mundo más bien este modelo no es tan común. En el mundo, en los mercados más desarrollados, el despacho de las centrales no se hace en función de sus costos variables, se hace en función de los precios que ofertan. Es decir, se oferta energía, se incorporan al mercado para ofrecer energía y ofrecen la energía a mayor o menor precio para tener menor o mayor probabilidad de despacharse. El despacho se hace con prescindencia de los compromisos contractuales. Al COES no le interesa qué compromisos contractual pueda haber tenido o pueda tener el generador con un cliente. El COES simplemente hace un despacho, insisto, mandatorio en función de costos variables. Es el generador el que tiene que atender a ese cliente a partir de los retiros que haga del mercado spot. Se crea, nuevamente como digo, esa ficción. Un generador para atender a su cliente asume retiros de ese cliente en el mercado. Y en el mercado spot tiene inyecciones valorizadas a costo marginal y tiene retiros valorizados a costo marginal. De esa unión de inyecciones a costo marginal y retiros a costo marginal, eh, se obtiene su resultado en el mercado spot. ¿Qué características más saltantes? No voy a pasar todas ellas, pero alguna. Por ejemplo, que existen dos grandes eh, productos que se venden en el mercado eléctrico. Uno es la energía y otro es la potencia. Hasta ahora he hablado solo de la energía. Costo, despacho mandatorio del COES, menores costos variables, inyecciones valorizadas a costo marginal, retiros valorizados a costo marginal, mercado de energía, mercado de spot de energía. Pero también hay otro mercado de potencia, es otro producto que se vende en el caso del mercado eléctrico. Y eso también lo hace único respecto de otros mercados. No existen otros mercados en los cuales hayan dos productos independientes que compongan, eh, que compongan el modelo. ¿Cuál sería la razón? Y esto nuevamente, insisto, con las preguntas, que creo que es que todo, de hecho, inclusive a las personas que ya tienen varios años en el sector, eh, no suelen hacerse esa pregunta y a veces ni siquiera pueden responderle, no pueden responder por qué, por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿por qué es tan especial el sector eléctrico que tiene que pagar dos productos? ¿Por qué no sencillamente se paga por el producto suministrado? Se acabó el tema. Como en todas partes de cualquier tipo de mercado. Nadie paga por el producto en sí y por la capacidad de poder prestar el producto. En el sector eléctrico sí. Se paga por el producto en sí, energía, y se paga por la capacidad o la aptitud de poder entregar energía. Es muy llamativo, pero tiene razones totalmente explicables. Existen mercados, por ejemplo, como algunos sistemas en Australia y también en el Nord Pool, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que no hay pagos de potencia. O sea, el producto potencia no existe, solamente se paga por la energía. Y así pudo haber sido organizado. Esto es un tema de diseño. Todo modelo regulatorio es una cuestión de opciones. Hay varias opciones posibles y se decide por alguna de ellas, con sus más y sus menos, con sus pros y sus contras. Nosotros hemos decidido armar un modelo, ya debo decir que hace mucho tiempo, a inicio de los 90, ya tiene más de 30 años este modelo, un modelo en el que existen los pagos de energía y también los capacity payments, es decir, los pagos por potencia. De estos dos ingresos, prácticamente estos dos ingresos componen más del 95% de la economía de un generador. Adelante. Así les había comentado que funciona el mercado corto plazo y aquí voy a tratar de explicar qué cosas son los costos marginales. ¿Por qué se dice que el mercado eléctrico es un mercado marginalista o está sometido a un modelo marginalista? Se dice que es un modelo marginalista porque el precio de cada momento de la energía es determinado por quien opera en el margen del consumo, en el margen, es decir, quien abastece la máxima demanda. Por eso es un modelo marginalista. Se determina en función del costo marginal. El costo marginal en el caso peruano viene dado por el costo variable de la última central que entra a despachar. Si en un momento determinado, por ejemplo, vamos a usar el gráfico que está ahí, si en el momento, en el primero, en la primera línea donde dice demanda D1, si en ese momento la demanda es
esa, yo solamente voy a usar renovables e hidroeléctricas. Quiere decir que el costo marginal va a ser muy bajo, porque las renovables tienen costo cero y las hidroeléctricas tienen un costo variable muy pequeño. Toda la energía producida en ese punto se valoriza a ese costo marginal. Pero en un punto 2, las centrales renovables y las hidroeléctricas no son suficientes, siguen produciendo, pero no son suficientes para abastecer la demanda. El COES ordena a las centrales de gas natural a entrar a cubrir la demanda. Y en ese momento, el costo marginal que se usa, el costo variable que se usa es el costo de las centrales térmicas a gas, y el costo marginal del sistema, por lo tanto, se incrementa. No es que ese costo marginal solo remunera a la central térmica a gas, remunera a la central térmica a gas y a todas las centrales que están produciendo en ese momento. Es decir, la central hidroeléctrica, las centrales renovables en ese momento están teniendo ganancias inframarginales. Hay un costo marginal y ellos tienen un costo variable, tienen ganancias inframarginales en el imprimo. Y lo propio, si la demanda sigue subiendo y no se puede abastecer con mayor producción de gas natural, se acaba esa tecnología, el COES llama o hace llamar a las centrales a diésel. Y las centrales a diésel entran nuevamente y hacen subir el costo marginal porque ahora será el costo variable petróleo, ¿no? Diésel. Y ese costo diésel remunerará a todas las centrales que están abajo. Esto tiene una explicación económica que es, eh, que es muy, eh, que es muy clara. Así funcionan, aunque a ustedes les sorprenda y les parezca contraintuitivo, esto que parece, así funcionan todos los mercados, desde el mercado de la fruta hasta el mercado eléctrico, funciona exactamente igual. Eso es algo que con un poco más de tiempo se puede explicar sin ningún problema. Eh, un tema relevante es que el COES determina los costos marginales cada 15 minutos. He puesto cada media hora. En realidad, es cada media hora, pero se descompone en dos periodos, ¿no? De 15 minutos. Pero lo que quiero decir es que lo importante es saber que el costo marginal varía, es muy volátil. A veces puede subir de forma súbita. Entonces, las centrales no confían necesariamente, si uno hiciera una economía de un generador, es muy difícil confiar solamente en el mercado de corto plazo. Te puede ir muy bien, pero te puede ir muy mal también. Si en cambio eso lo complementas con contratos que puedas tener con terceros, ya tienes un portafolio y entonces tu resultado económico ya dependerá de lo que resulte o se obtenga del mercado spot, pero también de los ingresos de los contratos. Y los contratos son otra complejidad. Hay unos estándares contractuales, hay problemas entre suministrador y cliente, hay problemas recurrentes, hay una parte en el programa donde nosotros hablamos de casos concretos, son casos que son leading cases, digamos, o casos importantes que han habido a lo largo de la historia del sector eléctrico, donde muestran, varios de ellos no solamente son regulatorios, una buena parte de ellos son contractuales. Es decir, que las partes se han ido adoptando en función de las necesidades en el tiempo de nuevas cláusulas contractuales, que por supuesto las han ido incorporando para evitar problemas a futuro. Adelante. Esto es algo que quería, que más o menos lo expliqué, pero creo que con la figura se puede entender mucho mejor. Aquí vamos a hablar solamente del mercado spot. El mercado spot liquida mensualmente, el mercado spot de energía, y se liquida sobre la base de inyecciones que hacen los generadores. Los generadores no deciden su producción, el COES la decide, el COES ordena despachar. Entonces producen una cantidad de energía y luego esa misma energía que han producido, que no se sabe quién es de quién, esa energía es retirada por clientes, pero es retirada por clientes de otros generadores, de esos mismos que produjeron o de otros. Eso no es relevante. Lo cierto es que hay retiros de energía. Entonces, el sistema siempre vale cero. Se valorizan las inyecciones al momento del costo, y se valorizan al costo marginal del momento, y los retiros se valorizan al costo marginal del momento. Hay un generador que debe recibir plata por sus inyecciones y hay otros generadores que deben pagar plata por sus retiros. Entonces, al final del día, los que tienen retiros le pagan a los que tienen inyecciones y por lo tanto el sistema cierra y es un balance neto cero. Con sus definiciones, digamos, con sus diferencias menores, pero en general se puede decir que balance cero. Adelante. Para que vean ustedes cuál es el nivel de volatilidad del mercado eléctrico, aquí solamente hay una figura de los últimos 26 años del comportamiento del mercado spot, perdón, el comportamiento del costo marginal de corto plazo, del precio spot en una barra del sistema.
porque hay precios spot en distintas barras de todo el sistema interconectado nacional. Esta es la más representativa, la barra Santa Rosa, que está en Lima, de 220 kV. Si ustedes se fijan, hay momentos en los cuales el costo marginal se dispara. Fundamentalmente se dispara porque hay diésel. ¿Y de dónde proviene? Pues proviene, voy a quedarme solamente con dos imágenes, digamos. Lo que ocurrió en el año 2008, si ustedes se fijan, son precios muy altos, habían congestiones de transmisión y también algunos problemas con el ducto de camisea. Hacían que no haya gas natural y no se pueda llevar energía a algunos lugares del país y el costo marginal se elevó. Esto básicamente ha sido por el problema de camisea. Luego, si ustedes se fijan, el periodo entre el año 2017 y el año 2021 se le llamó periodo de sobreoferta, y en ese periodo había demasiada generación en el sistema y por supuesto los precios comenzaron a bajar. Esto estuvo mezclado con un régimen regulatorio de declaración de precios, no de costos auditados, pero digamos es una complejidad adicional. Lo importante es saber que los precios también estuvieron así de deprimidos por 4 años. Luego tenemos ya los últimos 5 o 6 años y hemos tenido estos eventos. Una restricción hídrica entre enero en el año 2023, producto del fenómeno del Niño. Una restricción hídrica, ¿qué hace? No tenemos hidroeléctricas. El gas natural no es suficiente para reemplazar eso y tenemos que echar mano del diésel. Por lo tanto, los precios se disparan. Y luego en 2026, si ustedes se acuerdan, creo que fue en febrero o marzo, ahorita no recuerdo, eh, el evento del ducto de TGP. Hubo una defragación en el ducto y por supuesto quedó inoperativo. Todas las centrales de gas natural no pudieron operar. De plano salieron cerca de 3.000 en marzo. Gracias, Agustín. Gracias. Efectivamente fue en marzo el evento, duró cerca de 14 días y lo que pasó fue que no se podía pasar gas natural por el ducto porque estaba en mantenimiento, por este problema que hubo, y por lo tanto se fueron de plano cerca de 3.000 megavatios a gas natural. Esos 3.000 megavatios debieron ser reemplazados con toda la energía disponible y por supuesto se tuvo que usar el diésel y por lo tanto los precios se dispararon durante esos días. Luego el precio volvió a su normalidad. Hoy, esto no está en la foto, pero hoy hay un problema severo, severísimo, muy complejo, que ocurre en el norte. Los costos marginales del norte están altos, están usando diésel en el norte. Hay un desacople de precios en el centro y en el sur, hay un determinado costo marginal y en el norte hay un costo marginal que supera los $150. Para que se tenga una idea, regularmente el promedio, no voy a decir normal, pero veamos, precio regular debería estar en 32, el marginal, 30, 31, $32, o debería estar más o menos en ese rango. Pero cuando se usa diésel pasa a ser $150, es decir, 5 veces el costo en condiciones ordinarias. Adelante. Esto más es esquema, más es modelo de mercado de contratos. Los generadores pueden decidir vender al mercado regulado o al mercado libre. Al mercado libre, por supuesto, de forma directa a un cliente libre, o venderle a un distribuidor para que ese distribuidor le venda a clientes libres. Eso también es posible. Esto representa el 60% del mercado total. Si uno analiza la demanda total del país, el 60% es mercado libre. Esto no era así. A fines de los 90 era al revés, 40% era mercado libre y 60% mercado regulado. Esto da cuenta de que hay cierto nivel de industrialización, hay más empresas, hay mejor economía, hay crecimiento y por supuesto el mercado libre toma mayor parte de la torta. O el generador también puede decidir vender energía al mercado regulado. Y en el mercado regulado hay dos mercados, dos submercados. Uno es un mercado que le llamamos de licitaciones, unas licitaciones que organiza el regulador o Sinermin. El distribuidor le toca la puerta al regulador y le dice, yo quiero comprar 300 megavatios o la energía asociada a 300 megavatios. Bueno, se organiza esa licitación, los generadores participan y ganan o no en función de sus precios. Ese es un modelo. Y el otro modelo es contratación bilateral. Un generador puede tocar la puerta hoy, hasta hoy, puede tocar la puerta a un distribuidor para venderle directamente energía al mercado regulado y eso sí, está sujeto a un precio que se denomina precio en barra. Ha habido un cambio regulatorio, que está ahí anotado, eh, que salió en el año 2025, en enero, la ley 32249, y según ese régimen, la suscripción de contratos bilaterales van a ser residuales o van a ser restringidos. Pues esa es la lógica. El proyecto que publicó el ministerio el año pasado dijo eso también, o lo propuso.
pero todavía no es vigente, de manera que al día de hoy todavía el modelo es como he descrito. Pero seguramente muy pronto debería cambiar. Pero los bilaterales no van a desaparecer, probablemente vayan a ser restringidos, o por lo menos es una expectativa que yo tengo. Adelante. Y bueno, eso es. No sé si desde aquí me ayuda alguien del equipo de UTEC o continúo yo, me confirman, por favor. Buenas noches, Sí, gracias Carlos. Carlos por tu presentación. En todo caso, ahora a continuación vamos a dar pase a la parte comercial de esta sesión. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los participantes del día de hoy. Me presento, mi nombre es Grace Ruela. Soy asesora comercial y encargada del programa de gestión y regulación en el sector eléctrico Visión 360. Esta noche les voy a presentar la parte comercial. Bueno, lo primero es, ¿a quiénes buscamos? Para este programa buscamos profesionales de instituciones públicas y privadas relacionadas con sectores energéticos y mineros. También buscamos especialistas que puedan desempeñar funciones en empresas mineras e industriales. Profesionales interesados en incursionar o profundizar conocimientos en el sector eléctrico. Y también buscamos desarrolladores y gestores de proyectos energéticos y tecnológicos. Siguiente, por favor. ¿Qué aprenderás? Explorarás la estructura y dinámica del mercado eléctrico en el Perú. Adquirirás las herramientas necesarias para desarrollar negocios en el sector eléctrico y tomar decisiones fundamentadas. Analizarás fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en proyectos eléctricos. Identificarás iniciativas para transformar industrias hacia modelos más sostenibles. Y por último, comprenderás las tendencias claves y el futuro del sector eléctrico, incluyendo tecnología emergente y retos globales. Siguiente, por favor. En la parte de inversión, nosotros tenemos actualmente un precio regular de 9.000 soles, ¿sí? El inicio de las clases es este 3 de agosto del 2026 y la modalidad es blended. La frecuencia de las clases son de lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche y sábados de 9 a 12 según el cronograma que tenemos. ¿Sí? Comentarles para las personas también que se encuentran laborando fuera de Lima y se encuentran en provincia, pueden llevar todas las clases de manera 100% virtual. Y para aquellas que puedan venir a alguna de las sesiones presenciales, también lo pueden hacer sin ningún problema. Siguiente, por favor. Comentarles uno de los beneficios más importantes que tenemos para todos los participantes esta noche es que tenemos un descuento especial para ustedes que es válido hasta este 14 de julio para todos los participantes de esta noche, ¿sí? Se pueden contactar a los números que tenemos ahí en pantalla, tanto como mi compañera María Mamani como yo, que les saluda Grace Ruelas, somos las encargadas del programa y vamos a estar muy atentos a cualquier consulta, información que ustedes requieran y lo más importante para poderles brindar el descuento especial para ustedes. Siguiente, por favor. Genial. Por mi parte, Muchas eso es todo. gracias. Quedo atenta a cualquier consulta. Sí, muchas gracias por tu presentación a nuestra asesora comercial. A continuación vamos a dar pase a la parte final de esta sesión. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, comentarios sobre la sesión a través de la sección Q&A de la plataforma o también a través del chat del Zoom. Muy bien. Nos preguntan, para quienes están considerando especializarse, ¿qué hace diferente al programa de gestión y regulación en el sector eléctrico y qué valor aporta a su desarrollo profesional? Perdón, Sí, Carlos, ¿se ¿nos me escucha? escuchas? ¿Se me escucha?
Sí, sí te escuchamos, Carlos. Nos preguntaban lo Ok, siguiente. Nos sí. preguntaban qué hace diferente al programa de gestión y regulación en el sector eléctrico y qué Mm. valor aporta al desarrollo profesional de quienes quieren especializarse. Deben haber varias cosas, pero yo, bueno, eh, yo creo que lo más importante es que quienes van a impartir las clases, quienes van a interactuar con los alumnos es la gente de la industria, no es gente que viene necesariamente de la academia. Y no quiero, por supuesto, desmerecer eso. Pues creo que la academia es importante, que hay gente que se dedica, por supuesto, a escribir, y no por eso quiero decir que eso sea menos importante, pero lo que sí quiero recalcar es que esto es algo dirigido, un programa dirigido al negocio. Es gente que son gerentes generales, gerentes comerciales, presidentes de directorio que van a venir a hablar la realidad del sector eléctrico, para trasladar, por supuesto, la experiencia que han tenido ellos a lo largo de su carrera. Entonces, creo que eso es una especie de característica fundamental. Y es una visión desde el sector privado principalmente, ¿no? Algunos de ellos, o varios de ellos, han tenido un paso por el sector público, pero principalmente su enfoque es privado. Eso es uno. Y número dos, solamente para quedarme con dos, yo insistiría en esta integralidad. Normalmente esto se enseña o la industria se enseña desde un enfoque determinado, o es muy técnico o es muy legal. En realidad los problemas que se presentan en el sector eléctrico no tienen color, no tienen disciplina, son problemas y generalmente requiere de un conocimiento interdisciplinario. En el sector eléctrico es imposible que un profesional se pueda desarrollar de forma adecuada si no conoce otra disciplina, por lo menos en su versión más básica. Si un abogado tiene que conocer algo de ingeniería, tiene que conocer algo de economía y viceversa. Un ingeniero tiene que conocer algo de regulación, se tiene que saber algo de tarifas. De lo contrario, se hace muy cuesta arriba desarrollarse o tener relativo éxito en el sector. Perfecto, Carlos, gracias por tu respuesta. José Luis Torres también nos pregunta lo siguiente. Los especialistas indican que tendremos GN los próximos 12 a 14 años. ¿Cómo se vislumbra ese problema en el sector eléctrico? Bueno, eh, la pregunta, digamos, está de alguna forma un poco dirigida a la fecha en la que acaban los contratos de camisea, ¿no? Los contratos de camisea acaban, el contrato de camisea de Pluspetrol acaba en el año 2040, si no me equivoco. De manera que se puede decir que hay gas para 14 años. No, hay contrato para 14 años. No es que haya gas para 14 años. Entonces hay una narrativa que se ha implantado como que el gas se agota, ¿no? Y que por lo tanto ya es necesario trasladar de tecnología y hacer la migración. Yo no creo que sea el caso. Tenemos ingentes eh, reservas de gas también en el lote 58 y creo que eso definitivamente se va a poner en producción en algún momento. O sea, no es que el gas se acabe, se acaba el contrato, por supuesto, ya se verá si se renueva o se entrega a un tercero, pero si se hace más exploración, por supuesto que habrá más gas natural. Y en realidad eso creo que es un tema que decidirá el mercado. Si hay demanda por gas natural, pues habrá más gas natural. Hay países que han desarrollado una industria de gas natural sin tenerlo, ¿no? O sea, a partir de la importación. No es nuestro caso, nosotros tenemos muchos de estos recursos. Creo que la pregunta yo la migraría, que sería un poco más difícil de contestar, es ¿qué pasará con los precios? Porque los contratos de camisea tienen precios especiales para el mercado de generación y eso acabará en 2040. La pregunta es, ¿el gas que se produzca para el sector eléctrico en el año, por encima del año 2040, tendrá el precio preferencial que tiene hoy? Ya es una pregunta que es más regulatoria y seguramente va a haber, mi respuesta tiene que ser especulativa. Eh, yo creo que ya el Estado está tan jugado, la regulación está tan jugada hacia el rol que tiene el gas natural, que veo poco probable que por encima del 2040 los precios vayan a cambiar, pero eso sí es totalmente especulativo. Genial, Carlos. Nos preguntan también, eh, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector eléctrico y cómo prepara este programa a los participantes para responder a ellos? Sí, solamente, perdóname que acabo de entrar al chat y ya dado que estaba relacionado con la pregunta anterior, voy a continuar. Eh, Agustín Valencia Dongo nos dice todo, pero lo más probable es que el nuevo productor tenga un contrato también con un precio regulado. Yo también creo lo mismo, Agustín. Yo creo lo mismo.
Pero seguimos hablando de probabilidades, ¿cierto? Yo creo que eso también va a pasar. Ahora, Nilton señala, ¿cuál es la problemática en el norte del Perú que ha llevado a incrementar su costo marginal de energía? ¿Hay panorama de pronta solución? Yo estoy involucrado, o bueno, tengo conocimiento, creo, de primera mano sobre lo que está pasando a raíz del, bueno, por supuesto, a lo que me dedico. Yo soy un consultor y estoy en esto. El origen del problema básicamente es la capacidad de transmisión. Ha incrementado la demanda del norte al punto que la capacidad de transmisión del centro hacia el norte no es suficiente para atenderlo. El COES ha establecido ciertas restricciones a estas líneas de transmisión por razones de seguridad y por lo tanto no puede pasar energía eficiente del centro hacia el norte. Como consecuencia de eso, en el norte hay que abastecer la demanda y hay que prender diésel. Por lo tanto, los precios en el norte se multiplican. Ese es el problema. ¿Hay solución o hay panorama de pronta solución? Creo que sí la hay. Hay un proyecto que está caminando ahí en el ministerio a duras penas. Obviamente el escenario político no ayuda porque, bueno, hay una nueva administración que entra, pero sé que hay esfuerzos genuinos de la administración para poder resolver ese problema vía norma, ¿no? Desde el punto de vista normativo. Eduard Malki dice, gracias por la ponencia, llegué al programa hace 2 años y lo cambié. Ah, bueno, excelente, excelente, Eduard. Gracias por tu mensaje. Ahora sí, me había quedado con la pregunta, si me la pueden formular nuevamente, por favor, que yo no tengo cómo leerla. Sí, claro. Nos preguntaban, desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector eléctrico y cómo prepara este programa a los participantes para responder a ellos? Hace poco me preguntaron esto mismo, del tema de los desafíos del sector eléctrico, los entrantes, digamos, la administración entrante, ¿no? ¿Cuál era mi punto de vista sobre el tema? Yo creo que son varios, pero en lo inmediato yo me enfocaría en dos cosas fundamentalmente. Es cómo se entra por encima del 2030, es decir, cómo entramos más allá del 2030 con un modelo confiable, a raíz de toda la entrada de renovables que va. Eso es una realidad, y creo que eso no se va a cambiar. No hay más proyectos hidroeléctricos ni térmicos, por lo tanto, la energía renovable no convencional va a hacer su entrada de forma muy significativa, más allá de lo que originalmente se estaba esperando, desde mi punto de vista. Y creo que ese es un reto, es un desafío importante. No vamos a tener problemas entre el 26 y 27, pero probablemente tengamos problemas llegados al 2029 y 2030. Eso es un gran desafío. Y el otro es infraestructura. No está funcionando el plan de transmisión, las grandes redes se están demorando demasiado en construirse y hay un problema severo, complejísimo, muy difícil, no diría difícil de solucionar, pero un problema muy significativo sobre lo que se llama las redes de subtransmisión. Es la unión entre las redes troncales grandes y las redes de distribución pequeñas. Hay unas redes ahí que le llamamos de subtransmisión y que están hechas sobre la base de un documento que se llama Plan de Inversiones de Transmisión que hacen las distribuidoras y que no está funcionando para nada. Las obras que se ejecutan, que cuestan como 100, el regulador las reconoce como 65. Y eso tiene patas cortas. Puedes obligarlos a hacer las obras por un tiempo determinado, pero luego pasa lo que está pasando el día de hoy. Hay un retraso inmenso de más de 12 años, inclusive en algunos casos, más de 10 años de retraso de obras de subtransmisión, y hay demanda contenida que es un pecado para un país como el nuestro. Existe demanda de pesqueras, de langostineras, de agroindustria en el norte, que quieren crecer, que quieren duplicar su producción y que no tienen energía. Esto pasa en nuestro país todos los días, por lo menos de los últimos 2 años y medio. Eso me parece que es algo urgente. Y luego, claro, hay otras cosas de mediano plazo, pero ya para otro momento. Perfecto. Queremos agradecer a Carlos Gomero por acompañarnos esta noche como ponente. También, bueno, a todos los participantes hemos absuelto todas sus interrogantes. Gracias a todos por participar en la charla informativa. No es saber más, es entender cómo se conecta todo programa de gestión y regulación en el sector eléctrico. Ha sido un placer. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.